esta computadora. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar y vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy, bueno, en la invitación que les enviamos tenía un título muy elegante, que era Divinización y Pecado, la historia de los primeros padres, ¿no? Entonces yo para esta presentación le he añadido otra palabra más, el drama de la libertad, porque me parece que es muy importante cuando hablamos de pecado original no olvidarnos que estamos hablando de la libertad. Desde el principio estamos hablando de la libertad. Entonces vamos a hablar del pecado original, de Adán y Eva, en la clase de hace 15 días, porque la semana pasada fue fiesta y no hubo clase. Se trató el segundo tema de la creación, y en concreto la creación de los seres espirituales, ¿no? Los ángeles, el ser humano. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa inmediatamente después de eso que relata el Génesis. Sandra, me parece que hay alguien intentando entrar. Bueno, entonces, yo creo que aunque esto sea algo que en principio sabemos, el paraíso, ¿no? Hemos oído hablar de esto desde que estábamos probablemente muy chiquitas, en la preparación para la primera comunión, el paraíso perdido, ese estado de inocencia perdido, pero para poder entrar propiamente al tema del pecado original y hablar también de las controversias que hay en torno a la doctrina del pecado original, conviene que primero pues pensemos de alguna manera de qué nos perdimos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué hay, qué había en el paraíso, ¿no? Bueno, no sé si reconocen esa escena que está ahí en la presentación, que espero que estén viendo. Es una escena del tríptico del Bosco, del jardín el jardín de las delicias, ¿no? Sí, que es la escena del paraíso, ¿no? Porque saben que es un tríptico y a mano izquierda está el jardín, el paraíso, en el centro está, podríamos decir, la vida actual, el tiempo presente, y a la derecha de ese tríptico que está en el Museo del Prado está el infierno. Es una de las pinturas del Bosco que llaman más la atención de la gente y bueno, ahí podemos ver de alguna manera animales, todo tipo de animales paseándose por ese paraíso, el árbol del fruto de la ciencia, el árbol de la vida, y bueno, también vemos ahí a Dios Padre hablando con Adán y Eva. Como pueden ver, esta es una escena antes del pecado original. Adán y Eva están desnudos y no tienen ningún problema, ¿no? Con Dios. Bueno, claro, cuando hablamos de cómo era ese estado original, ese estado primigenio de nuestros primeros padres, no es que tengamos una descripción detallada de ellos en el Génesis. Hay algunas afirmaciones, ahí yo les dejo algunos versículos donde, a partir de los cuales, ¿no? Se puede inferir cómo era ese estado de naturaleza, estado de naturaleza originaria, ¿no? O más bien ese estado de inocencia. Pero la manera como la tradición dentro de la iglesia ha caracterizado ese estado de original es indirectamente, es decir, a partir de las consecuencias del pecado que se narran en el tercer libro del Génesis, pues viendo lo que se perdió, pues se puede inferir que era lo que tenían Adán y Eva, ¿no? Entonces, la tradición ha distinguido entre tres tipos de dones, ¿no?
sea, don, adorno, regalo que el Señor había dado a nuestros primeros padres, ¿no? Entonces se suele hablar de unos dones naturales, de unos dones sobrenaturales y de unos dones preternaturales. Bueno, hasta aquí supongo que esto es todo muy sabido. Por dones naturales se entiende lo que Dios le concedió al hombre al crearlo, ¿no? Su inteligencia, su voluntad, su capacidad de trabajo, su afectividad. Bueno, eso que incluso después del pecado no hemos perdido, la libertad. Ahora hablaremos un poco de ese tema, ¿no? Bueno, luego los dones sobrenaturales, porque Adán y Eva no fueron creados como en un estado de naturaleza y después hechos amigos de Dios, sino que desde el primer momento nuestros primeros padres fueron creados en ese estado de, técnicamente se llama elevación sobrenatural. ¿Por qué elevación sobrenatural? Porque bueno, la gracia, que es participar de la vida divina, de la vida de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tener las virtudes teologales, bueno, los dones del Espíritu Santo, todo lo que hemos hablado probablemente mucho y hemos pensado en este escenario, eso pues no es parte de nuestra naturaleza, es lo que se llama sobrenatural, ¿no? Es decir, ¿qué es lo sobrenatural o la sobrenaturaleza? Son aquellos dones o aquellas características que no siendo requeridas por nuestra naturaleza, sin embargo, le convienen, ¿no? Y le permiten alcanzar su fin. ¿Y cuál es el fin del hombre? Pues la amistad con Dios. Entonces, desde el principio de la creación, Dios le dio a Adán y Eva esa participación en su vida íntima. De hecho, cuando leemos la narración al principio del Génesis, vemos eso tan bonito, ¿no? Que Dios paseaba por la tarde para hablar con Adán y Eva, ¿no? Eh, aunque está narrado de una manera muy poética, pues es lo propio de una amistad, ¿no? Bueno, entonces tenemos los dones de la naturaleza, los dones sobrenaturales, y luego, que es el tema a veces más desconocido y más, donde a veces nos fijamos más, siendo que en realidad no es tampoco el más importante, pero bueno, son los que se llaman dones preternaturales. Preternaturales, ¿qué significa aquí? ¿No? Significa dones que no son propiamente de la naturaleza, ni tampoco sobrenaturales, sino que la perfeccionaban esa naturaleza, la hacían mucho más eh, perfecta, incluso en el plano natural, ¿no? Y entonces se suele hablar de tres dones preternaturales, ¿no? La inmortalidad, que no significa que no fueran a morir Adán y Eva, sino que podían no morir, ¿sí? O sea, probablemente si les hubiera caído un árbol encima, hubiera muerto, ¿sí? Pero podían no morir, ¿no? Por lo menos así lo dice San Agustín. Entonces, la inmortalidad, luego la impasibilidad, que es estar eximido de dolor, tanto físico como moral, y la integridad. Este es muy importante, eh, aunque a veces se le pone menos atención, porque precisamente lo que indica es que Adán y Eva tenían un dominio pleno de su concupiscencia, o sea, de sus deseos, de sus afectos, de sus tendencias, ¿sí? Esas tendencias que todos tenemos dentro, ¿no? Y que se manifiestan en las emociones, ¿no? En la ira, en el deseo, en la esperanza, en la desesperanza. Bueno, Adán y Eva tenían un dominio pleno de esa concupiscencia. Entonces, tenemos una situación, digamos, en la que Dios ha creado unos hombres y ahí mismo, un hombre y una mujer, como el relato del Génesis no lo narra, y ahí mismo los ha dotado de unos dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Pero sabemos que ahí no acaba la historia, ¿no? O mejor dicho, ahí todavía ni siquiera ha comenzado la historia, ¿no? Bueno, sí es el minuto uno de la historia, ¿no? Y ahí tenemos una de las múltiples representaciones pictóricas que tenemos del momento de la tentación, ¿no? Tenemos a Adán y Eva desnudos todavía, no sabían que era necesario cubrirse porque no hacía falta, porque cuando se veían uno al otro, se veían como personas, no se veían como objetos o como cosas para ser utilizadas, ¿no? Sino que el cuerpo reflejaba el espíritu. Entonces están desnudos
Em, y tenemos allí arriba la serpiente que tiene cara de niño, ¿no? Es un poco llamativa. Esta es una representación de Rubens, que está casi calcada de una de Tiziano. Y bueno, pero el tentador, si se fijan, ahí arriba, se le alcanza a ver la cola de la serpiente, pero tiene una cara de niño, ¿no? Bueno, y luego hay, pues la escena del paraíso está recreada, está el árbol, hay algunos animales, frutas. Bueno, si ustedes se van, no sé si tengan una Biblia cerca, pero si ustedes se van al tercer capítulo del Génesis, es un relato que, aunque uno piensa que se sabe, a mí siempre me parece que vale la pena volver a leerlo, ¿no? Y voy a leerlo, porque yo aquí he extraído algunas de las, digamos, de los hitos de ese relato, que está todo narrado en el capítulo tercero del Génesis, que luego veremos también cómo nos sirven para entender en general el pecado, ¿no? Es decir, no solo el pecado de Adán y Eva. Entonces, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Y dijo a la mujer, ¿de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado, no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Bueno, la primera escena, ¿no? La tentación. Pero antes de la tentación, aunque la narración se cuenta como parte de la tentación, hay otro momento, ¿no? Y es que efectivamente Dios les había dado a Adán y Eva un mandato, ¿no? No comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, ¿sí? Un mandato, ¿no? Y Eva además lo reconoce, ¿no? Podían comer de todos los árboles del jardín menos de ese árbol, ¿no? De alguna manera, el mandato del Señor es una prueba para la libertad, ¿no? Porque la libertad eh, se, se prueba, perdón la redundancia, precisamente cuando hay algún límite, ¿no? Y uno puede elegir entre, en este caso, entre obedecer a Dios y no obedecerle. Si no hubiera habido restricciones de ningún tipo, no se hubiera ejercido en ningún momento la libertad en ese sentido más radical de obedecer a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Adán y Eva tienen el paraíso a sus anchas, pero no son los dueños del paraíso. El dueño es Dios, que les ha dado un mandato, ¿no? No comáis de ese fruto. Luego, pues, la tentación, ¿no? La tentación del demonio se presenta, del demonio aquí representado por una serpiente, ¿no? El más astuto, dice el Génesis, de los animales que había hecho el Señor, ¿no? Es decir, el origen del mal no es un principio distinto de Dios. Eso es un error que surgió muy al principio también en el cristianismo, bueno, porque venía también de errores paganos, ¿no? De pensar que hubiera un Dios del bien y un Dios del mal, ¿no? Y de alguna manera el demonio fuera como el Dios del mal, ¿no? El Génesis es muy claro en decirnos que la serpiente es obra de Dios, pero que también, bueno, luego sabemos por otras historias que también ha ejercido su libertad y ahora se dedica a tentar por envidia, dice la escritura en otro lugar, a Adán y Eva. Entonces, ¿en qué consiste esa tentación? ¿No? En hacer entrar en el corazón de nuestros primeros padres la sospecha y la desconfianza. ¿No? La primera frase de Eva es la frase de alguien que confía, ¿no? Podemos comer de lo que queramos menos de ese, ¿no? Pero inmediatamente la serpiente dice, ¿no? No, no es verdad. Por eso es el padre de la mentira. Porque les dice a Adán y Eva, lo que Dios ha dicho no es verdad, no se van a morir. Al contrario, serán como dioses, ¿no? Y, y luego, pues, después de que el demonio ha entrado, la sospecha y la desconfianza en el corazón de Eva,
viene un segundo momento de la tentación en el que ya ni siquiera es el demonio el que tienta, ¿no? Sino que la mujer se fija en el árbol, lo ve atractivo, lo ve apetecible, empieza a ver todas las cosas buenas que tiene ese árbol y come y le da a su marido, ¿no? Bueno, ahora esta parte no podemos entrar, digamos, porque también se presta mucha especulación, ¿no? La tentación, la serpiente tenta a Eva y Eva es la que tienta, o a través de Eva la serpiente tienta a Adán, ¿no? Si de alguna manera eh, hay ahí, digamos, como varios momentos en esa tentación, pero el hecho es que los dos comen. Eh, los dos comen. Y dice el Génesis, eh, entonces se le abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me oculté. Bueno, otro momento del relato y otro momento del pecado es ese miedo y vergüenza ante Dios, ¿no? La vergüenza que no se tuvo para ofender a Dios, el temor que no se tuvo para ofender a Dios, pues ahora se tiene ante Dios, ¿no? Que, que les pregunta, ¿no? Porque bueno, se les han abierto los ojos, ahora son conscientes de su desnudez, eh, ya cuando se miran uno a otro no ven solamente una persona creada a imagen y semejanza de Dios, bueno, todo esto. Y bueno, el relato continúa, uno se justifica uno, bueno, Dios pregunta, ¿no? ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Por qué has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contesta, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Ya se empiezan a ver las consecuencias del pecado, ¿no? Adán y Eva ni siquiera son capaces de tener un frente común, ¿no? En el sentido de defenderse mutuamente, sino que empiezan las acusaciones, empieza la desunión y, bueno, el Señor Dios castiga a la serpiente, pone enemistad entre ella y la mujer, y en ese Génesis 3:15 se nos promete el Salvador. O sea, esto no se nos puede olvidar nunca. En el Génesis mismo, en el instante del pecado, Dios Padre, o sea, a ver, perdónenme lo que voy a decir, pero es como si ahí mismo le empezaran a funcionar el engranaje de la cabeza y ya encuentra cómo sacar al hombre de ese lío en el que se ha metido. Y dice, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Bueno, y luego pues vienen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias las consecuencias del, del pecado, ¿no? El dolor para el trabajo, el dolor en el parto. Bueno, ahora vamos a hablar de esas consecuencias, pero aquí se cuentan de una manera, como también os digo, muy, muy poéticas, pero no por eso menos dramáticas y verdaderas, ¿no? Y luego, pues el mismo Dios les hace los primeros vestidos. Esto es muy bonito, ¿no? Porque saben la vergüenza que tienen, porque saben que ya no son capaces de mirarse a uno al otro como imagen y semejanza de Dios. Y entonces Él les hace las primeras túnicas, los viste y, bueno, salen del paraíso, ¿no? Bueno, salen, no, son expulsados del paraíso. Bueno, todo eso en el capítulo 3 del Génesis. Entonces, sintetizando, digamos, un poco más teológicamente y no tan narrativamente, cuáles son las consecuencias del pecado original, el catecismo, en esos números que ahí se indican, nos dice que fruto de la desobediencia, pues porque el pecado fue un pecado de desobediencia, ¿no? O sea, de elegirse a sí mismo en lugar de a Dios, ¿no? Al final son los dos amores de los que habla después San Agustín y que son las únicas dos posibilidades, ¿no? Elegir a Dios o elegirse uno mismo. Pues Adán y Eva en ese momento se prefirieron a sí mismo y no prefirieron a Dios, y entonces las consecuencias de ese pecado original, bueno, pierden la gracia, es decir, esos dones sobrenaturales,
que habían recibido, los pierden, pierden la amistad con Dios. O sea, ellos mismos las pierden, no es que sea un castigo, ¿no? Es un castigo, pero el castigo es causado por ellos mismos, ¿no? Luego, pierde la armonía con la creación y consigo mismo, o sea, pierden los dones preternaturales, eh, y sobre todo ya el cuerpo, las emociones, los deseos, ya no responden a la inteligencia de la voluntad como respondían al principio, ni tampoco las cosas creadas están bajo el dominio del hombre como estaban al principio. En síntesis, entra en la historia el sufrimiento y la muerte, ¿no? Y comienza la historia, ¿no? De hecho, si uno sigue leyendo el Génesis, se va dando cuenta cómo esa corrupción empieza como a extenderse por todo el mundo, ¿no? Ahí mismo prácticamente se nos narra el pecado de Caín, ¿sí? Y luego guerra, fratricidios, desobediencias, eh, traiciones, idolatría. O sea, es como si de alguna manera se hubieran abierto las compuertas del pecado, ¿no? Bueno, entonces eso, la narración, ¿no? Pero, claro, el pecado original, o sea, con esas palabras, eso es un dogma, cuya primera formulación, es decir, el primero que habló con esos términos, pecado original, porque si ustedes ven, en el relato no aparece así, fue San Agustín. Y el dogma del pecado original, o sea, lo que hoy nosotros creemos, afirmamos con la certeza con la que afirmamos un dogma, se formuló, como ustedes saben, así ha pasado con todos los dogmas, se formuló en momentos sucesivos en este caso, pero además en contra, sí, frente a herejías que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Entonces, aquí yo voy a mencionar dos herejías, dos desviaciones que permitieron que el dogma del pecado original pues se formulara tal como lo conocemos, ¿no? Entonces, arriba, la foto que tenemos arriba es de un señor que se llama Pelagio, ¿sí? Que yo creo que ustedes han oído hablar probablemente de Pelagio, ¿verdad? ¿Alguien está vivo por ahí? Viva, pero no he oído. Sí, sí, sí. Sí, pero Bueno, no he ido, no sé quién es. Tomando nota. Bueno, pero interrumpan cuando quieran, porque si no me siento aquí hablándole yo al más allá, ¿no? Bueno, entonces... No, está muy bueno. estamos súper conectadas aquí. Bueno, listo. Estás en el más acá. Después abrimos entonces espacio de preguntas. Bueno, entonces, este señor Pelagio, ustedes saben que vivió entre los siglos IV y V. Era un monje británico y bueno, que efectivamente Pelagio, ¿qué era lo que venía a decir, no? ¿Qué tenía que ver esto con el pecado original, no? Bueno, que Pelagio le parecía que bastaban las fuerzas naturales para salvarse. Es decir, que si un hombre se esforzaba mucho, cultivaba las virtudes, luchaba contra el pecado, él mismo podía salvarse por su cuenta, ¿no? Y en esa medida podríamos decir que el pecado, pues, por decirlo de alguna manera, había sido un mal ejemplo que habían dado a Adán y Eva y luego los que habían venido detrás de él, pero no afectaba intrínsecamente al hombre. O sea, el hombre seguía siendo capaz de salvarse por sí mismo. En realidad nunca fue capaz por sí mismo, pero al final eso es lo que decía Pelagio, ¿no? Y, y por tanto, claro, de alguna manera negaba que en la salvación la prioridad la tuviera la gracia, ¿no? Bueno, siguiendo a San Agustín, primero el concilio de Cartago y después el concilio de Orange, estamos en el siglo IV, y luego en el siglo VI, ¿qué definieron? ¿No? Que para salvarse, como dice San Pablo además, o sea, para salvarse la prioridad la tiene la gracia, que el hombre sí, lucha y corresponde a esa gracia, ¿no? Pero es Dios el que justifica, ¿no? Es Dios el que salva. Y por tanto, el bautismo restaura una herida que está en todo hombre, que es la herida del pecado, ¿no? Bueno, voy a hacer una nota a pie de página un segundito porque no sé si ustedes han oído hablar al Papa Francisco de pelagianismo.
el pelagianismo nunca murió, porque es una tentación que siempre está como presente, ¿no? Y el Papa Francisco nos ha hablado varias veces del pelagianismo como una gran tentación. La tentación de pensar que nosotros nos salvamos por nuestras propias fuerzas, o sea, a punta de voluntad. O sea, el pelagianismo es un tipo de voluntarismo, ¿no? Bueno, entonces, frente a Pelagio, dijo la Iglesia que el pecado original daña a la naturaleza y por eso es necesaria la gracia para restaurarla. Luego pasaron muchos siglos y en el siglo XVI pues tenemos a Lutero, ¿no? Lutero, entre otras cosas, respecto a nuestro tema, decía que el pecado había corrompido completamente la naturaleza y por tanto que el hombre no era capaz de ninguna acción buena, porque estaba estropeadísimo, o sea, echado a perder, nada que hacer, ¿no? Entonces, el Concilio de Trento, en 1546, ¿qué afirmó ahí? A ver, dijo, a ver, ¿es verdad que el pecado original ha dejado unas heridas, unas secuelas, unas cicatrices, bueno, a veces más que cicatrices, unas heridas, ¿no? En el hombre, ¿no? Y eso, entre otras, es la concupiscencia, que es esa tendencia al pecado, tendencia, que no es lo mismo que el pecado, ¿no? Pero, aún así, el hombre es libre, ¿no? De sus actos y puede merecer al hacer obras buenas, obviamente sostenidas por la gracia, porque eso ya lo había dicho con lo de Pelagio, y puede también elegir el mal, ¿no? Es decir, que hay libertad. O sea, de alguna manera la concepción de Lutero invalida la libertad, ¿no? Y bueno, ahí también, ahí en lo que puse ahí también se dice que afirmó la relevancia ontológica del bautismo. ¿Eso qué significa? O sea, que el bautismo hace realmente algo en el niño o en el adulto que lo recibe, ¿no? Es decir, hay una naturaleza que está herida y esa naturaleza se cura con el bautismo, vamos, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa es que quedan secuelas, ¿no? Como ahora con el COVID o como con cualquier enfermedad, que uno puede curarse de una enfermedad, pero le pueden quedar secuelas de esa enfermedad después, ¿no? Y no significa que todavía tenga la enfermedad, pero sino que la tuvo, ¿no? Entonces, nosotros que estamos bautizados, pues, digamos, el bautismo ha borrado el pecado original, nos ha restaurado la gracia, pero nos han quedado unas secuelas, que además los hombres y las mujeres, o sea, por no decir nosotros, las que estamos aquí, nosotros las que estamos aquí, a veces esas heridas como que las profundizamos, ¿no? Esas secuelas las profundizamos con nuestros pecados personales. Y por eso sigue habiendo en el hombre concupiscencia, ¿no? Es decir, eso que dice San Pablo, porque siente que el hombre viejo lo tira para abajo. Sí, pero frente a Lutero la Iglesia dice, eso es verdad, hay concupiscencia, pero la concupiscencia no es el pecado. El pecado es cuando el hombre libremente, con su voluntad y con su inteligencia, cae en esas tentaciones. O sea, no es lo mismo ser tentado que pecar, ¿sí? Entonces somos tentados también por nuestras concupiscencias, o sea, por esos deseos negativos que tenemos en nosotros, ¿no? Pero esos deseos no son el pecado mismo, ¿no? Bueno, entonces el dogma se formula, digamos, podríamos decir, entre esos tres concilios, Cartago, Orange y Trento. Bueno, una vez contada la narración y explicado, digamos, cuáles son, en qué consiste el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado y históricamente cómo se formula el dogma. Yo quería entrar ahora a hablar sobre bueno, en realidad van a ser 4, pero 3 principales y una coletilla ya al final, ¿no? 3 controversias que se presentan a veces en torno a la doctrina del pecado original. La primera, bueno, mito o historia. O sea, ¿en realidad lo que se narra en el Génesis es un mito? Bueno, esa es la primera pregunta. Ahí, claro, nuestra mentalidad cientificista, pues tiene mucho que decirnos, ¿no? Si Adán y Eva realmente existieron, si no existieron, si hubo una manzana, si hubo una serpiente, bueno, en fin, ¿no? Bueno, ese es el primer tema que vamos a abordar. El segundo es, digamos, era muy difícil resumirlo, entonces lo he puesto tal como está en la
en el guión de los resúmenes de doctrina que están en la página web de la obra, distinguir entre el plano psicológico existencial y el plano ontológico del pecado. No se preocupen, yo ahora les explico esto, pero dicho en otras palabras ¿es lo mismo sentirse pecador que ser pecador? Sería la pregunta. Y el tercero es cómo se transmite el pecado original, o sea, ¿qué tengo que ver yo con Adán y Eva? ¿Por qué tengo que pagar? ¿Por qué pagan justo, supuestamente, por pecadores? Entonces, bueno, el primer tema, mito o historia. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que ustedes ya saben, pero que siempre vale la pena volver sobre ella, y es que en los primeros 11 libros del Génesis hay elementos de carácter mítico. O sea, ¿qué es un mito? Un mito es una historia, ¿no? Una historia narrada que sirve para explicar, o sea, que tiene un poder explicativo de quiénes somos, ¿no? O sea, los mitos no son cuentos ni son fábulas. Entonces, decimos que en el Génesis hay elementos de carácter mítico. Ojo, no estamos diciendo que el Génesis sea un mito, sino que hay elementos de carácter mítico. Por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto de ese árbol, la serpiente, Dios que se paseaba por la tarde a la hora de la brisa, ¿no? Es decir, son modos narrativos que incluyen elementos míticos, ¿no? Pero eso no significa, ojo, porque aquí está el punto, ¿no? Que la narración sea un mito, o sea, sea una explicación simbólica de cómo el hombre es siempre pecador, ¿sí? Y hay quienes afirman eso, ¿no? Que en realidad lo que se narra en el Génesis es cómo todo hombre es un gran pecador y cómo es el proceso de la tentación. Y es verdad que nos sirve para eso, y ahora que estamos mirando el relato, uno empieza a pensar, uy, cada vez que yo la embarro, pues podría distinguir estos elementos. Pero la fe de la iglesia nos dice, bueno, al principio hubo un pecado de desobediencia, ¿sí? Ya, digamos, el envoltorio de la historia es otra cosa, ¿no? Ojo, es que ¿cómo más se podría narrar una cosa de estas para que la pudieran entender personas de hace 5.000 años, de hace 2.000 y dentro de 20.000 años, ¿no? O sea, las historias todas las entendemos, ¿no? Entonces uno oye una historia y entiende, ¿no? ¿Qué entendemos ahí? Que al principio había una pareja, de eso pues aquí no pudimos hablar, pero hubo una primera pareja y ellos desobedecieron a Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante o digamos qué consecuencias o qué malas consecuencias tendría admitir que el Génesis es un mito? Si es un mito de cómo es el hombre, de alguna manera cuando uno mitifica un hecho histórico, lo que hace es que lo hace inevitable, ¿no? O sea, ya lo vuelve parte de la naturaleza humana. Me explico. Si yo convierto a Hitler en un mito, ¿sí? Es que Hitler era la encarnación del mal, del demonio. De alguna manera, si alguien es la encarnación del mal, no podría haber hecho otra cosa que lo que hizo, ¿no? O sea, se anula su libertad. Y la historia no podría haber ocurrido de otra manera. Y nosotros sabemos que el hombre puede cambiar la historia, ¿sí? Adán y Eva no tenían por qué pecar. Nosotros no tenemos por qué pecar. Hitler no tenía por qué haber hecho el holocausto, por poner el mismo ejemplo un poco tonto que acabo de poner, ¿no? Entonces, y claro, si eso es así, el pecado sería una necesidad, ¿no? Cada vez que hay una tentación, el hombre peca. Entonces, lo correcto es afirmar que esa condición pecadora que todos, digamos, que sufrimos, porque uno puede hablar del pecado original así teóricamente mucho, pero el conocimiento vital del pecado original lo llevamos dentro, ¿no? O sea, esas consecuencias del pecado original. Entonces, ¿qué afirmamos? Que la condición pecadora hace parte de la historicidad del hombre. O sea, fue un hecho libre, histórico, no natural. O sea, no es la naturaleza la que está dañada, ¿no? Hay una canción que se canta mucho por ahí, que yo sé que hay gente que le gusta mucho, a veces cuando se canta el Señor ten piedad, que dice, perdónanos porque somos humanos, ¿no? Y a mí me chirría, porque bueno, todos entendemos lo que quiere decir, ¿no? Pero la razón del pecado no es nuestra humanidad. La razón del pecado es que hemos ejercido mal la libertad, pero no es que el hombre por naturaleza sea pecador, ¿no? Porque entonces Cristo, ¿qué, no? Cristo
asumió plenamente la naturaleza humana y no pecó. Bueno, historicidad, ¿no? Decimos que es histórico, que es histórico, a ver, no significa que está en los anales de la historia, sino que realmente sucedió, ¿no? Y que como realmente sucedió, fue una elección libre del hombre. Bueno, explico esto y ya luego supongo que habrá preguntas, ¿no? Entonces, bueno, el segundo problema es, donde suele haber mucha controversia en torno a la doctrina del pecado original, tiene que ver de nuevo con Lutero. A ver, todos experimentamos con fuerza la tendencia hacia el mal, ¿no? O sea, y nos sentimos pecadores. Y mientras más santo es una persona, más pecador se siente, ¿verdad? San José María decía, le pidió a sus hijos que cuando lo enterraran pusieran ahí en la lápida peccator, ¿no? Pecador, ¿no? Pues don Álvaro, cuando murió San José María, dijo, es la única vez en mi vida que no le he hecho caso, pero yo no voy a poner pecador en la tumba del Padre, ¿no? Porque sí, ese sentirse profundamente pecador, ¿no? Que también lo vemos en San Pablo, en San Agustín, bueno, en todos los santos. Guardando las distancias, a veces nosotros mismos sentimos tanto esa tendencia hacia el mal, y a veces mientras más luchamos, más sentimos que somos pecadores, ¿no? Eso es una perspectiva existencial. O sea, ¿qué es la perspectiva existencial? La que depende de la propia experiencia, o sea, de cómo nosotros vivimos algo, ¿no? Entonces, vivimos esa tendencia que tenemos y nos sentimos como pecadores. Pero la perspectiva existencial no es la única, o sea, no todo está en cómo yo me veo ni cómo yo me siento, ¿no? Hay otra perspectiva, que es la que se llama ontológica, ¿no? O sea, ¿qué pertenece propiamente al ser del hombre, ¿no? Y ontológicamente, o sea, el hombre nace con el pecado original, ahora vamos a ver un poquito más eso, en el momento de su bautismo es regenerado, ¿sí? Una persona que está en gracia, por muy pecadora que se sienta, está justificada ante Dios, ¿no? Otra cosa es cómo puede uno saber si realmente está en gracia o no, ¿no? Pero ¿qué pasó con Lutero? Lutero radicalizó tanto la perspectiva existencial, porque ustedes saben que Lutero tenía un alma muy sensible, era un hombre muy, muy sensible, y se sentía muy pecador, y sentía mucha concupiscencia, y entonces esa perspectiva existencial, a partir de esa perspectiva existencial, entendió toda la realidad, ¿no? Entonces todo el hombre es pecado, no puede salir del pecado, Dios lo puede salvar, ¿no? Pero el hombre en sí mismo no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre esas dos perspectivas, ¿no? Es decir, el bautismo realmente sí hace algo, ¿no? O sea, restaña las heridas del pecado original. Bueno, y el tercer punto, que lo voy a resumir un poquito, es la transmisión del pecado original. O sea, el gran problema, este quizás es el problema que uno más oye, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Si pecaron estos, ¿qué tengo que ver yo con ellos, ¿no? Bueno, eso que tengo que ver yo con ellos es una consecuencia del pecado original, ¿no? San Pablo, esta doctrina en qué se basa, ¿no? En que San Pablo dice, ¿no? Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. O sea, Adán, Cristo, ¿no? Adán desobedeció y con él desobedeció toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza de la humanidad, era la humanidad en ese momento. Adán y Eva era todo lo que había, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, ¿quién peca? La humanidad, ¿sí? Entonces, por su desobediencia, todos somos pecadores, así como por la obediencia de Cristo, todos también somos justificados. O sea, esto es una moneda de doble cara, ¿no? El pecado original nos implica a todos, ¿no? O sea, Adán y Eva cometen un pecado personal. ¿Quiénes desobedecen? Adán y Eva. Pero eso, digamos, se nos transmite a nosotros. Se transmite. ¿Y qué es lo que se transmite? Una naturaleza privada de esos dones que tenían al principio, ¿no? Es como si cualquiera de nosotros dilapida toda la plata que tiene y luego nuestros hijos no heredan nada o heredan las deudas. Pues uno piensa, efectivamente ellos no fueron los que dilapidaron la herencia, pero se quedaron sin ella, ¿no? Pues de alguna manera eso también es lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Ellos en ese momento eran los poseedores de esos regalos para la humanidad entera y los tiraron por la borda, ¿no? Entonces, el pecado original no es que sea un pecado igual que nuestros pecados personales, o sea, no es un pecado cometido,
No es que uno un día cometió el pecado original, no, sino contraído, ¿no? Como se contrae un virus, como se transmite también de padres a hijos, esto que les decía, ¿no? Unas deudas, una herencia perdida, ¿no? Entonces es un estado, el estado no es un acto. Nacemos en un estado en el que estamos privados de esos dones preternaturales, pero también de los dones sobrenaturales. Y con la naturaleza, como estamos privados de esos dones, con la naturaleza herida, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil aceptar esta idea? Bueno, eso es porque la modernidad es súper individualista, ¿no? Y entonces nos parece que lo que no puede ser es que el pecado de uno, los demás tengamos que pagar por él, ¿no? Y ahí hay o sea, eso es negar algo que es, que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y es que entre todos los hombres hay una profunda solidaridad. Y que me parece que ahora, por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo, Dios nos está, y la naturaleza misma nos está ayudando a entender, ¿no? Si lo que le pasa a mi vecino no les pasa solo a mi vecino, también me pasa a mí. O sea, esto no es sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, con el pecado original pasa un poquito de eso, ¿no? Hay un poquito no, un muchito, ¿no? Hay una profunda solidaridad, la fraternidad entre todos los hombres. Y precisamente uno incluso de decir que tengo que ver yo con Adán y Eva, igual que Caín dijo que tengo que ver yo con Abel, eso ya es una consecuencia del pecado, de no entender que el ser humano es un ser que está siempre en relación, ¿sí? Y por tanto que sus acciones influyen en los otros. Bueno, el último punto, yo les dije que había 4 temas problemáticos, entonces por eso lo pongo aquí, es decir, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? O sea, esta siempre es una pregunta que ya nos gustaría tener una respuesta para siempre, ¿no? Bueno, la tenemos, pero uno una vez vuelve y se lo pregunta, ¿no? Entonces, aquí traigo 2 citas que vienen en el catecismo, una de San León Magno y otra de Tomás de Aquino, Santo Tomás, y los 2 al final vienen a decir lo mismo, ¿no? Es decir, fue mejor la solución que el problema, ¿no? O sea, el remedio que la enfermedad. Dios, que no se deja ganar en generosidad de ese pecado, o sea, lo permitió por la libertad, ¿no? Porque Dios, si hay algo que no puede hacer, o sea, Él que es omnipotente, es anular la libertad que Él mismo creó, ¿no? Pero, ¿qué hace, no? Nos da unos bienes mejores, ¿no? Es decir, nos destina a algo superior, ¿no? Dios siempre saca del mal bien, ¿no? Bueno, y de eso nos lleva, y ya con esto termino porque ya veo que no vamos a tener tantísimo tiempo para preguntas, y si quisiera que nos diera algo de tiempo. ¿Qué consecuencias prácticas podemos sacar del pecado original, ¿no? Yo las he dividido en 2 grandes, ¿no? Una es una visión realista de la propia vida, de la propia lucha, de la historia de la humanidad, y luego una infinita confianza en Dios, ¿no? Bueno, entonces, lo primero, ver con realismo al hombre, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el catecismo tan importante, y perdón, pero las comillas abren antes de ignorar. O sea, todo eso es una cita. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, es decir, ignorar el pecado original, da lugar a graves errores en la educación, en la política, en la acción social, en las costumbres. Esto es muy, muy importante, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque precisamente la doctrina del pecado original ayuda a entender los pecados de después, ¿no? Ayuda a orientar, ¿no? Si uno cree que todo, que no hay pecado, educa de una manera distinta, así cree que hay pecado. Bueno, ahora hablamos un poquito de eso si quieren. Bueno, otro punto de realismo es, claro, la humildad, ¿no? O sea, reconocer los propios pecados, ¿no? Y dolernos por ellos porque son ofensa a Dios, pero no porque son un defecto personal, porque es que tenemos esa tendencia, ¿no? Entonces, reconocer sin extrañeza los pecados, ¿no? Luego también distinguir lo que es natural de lo que es fruto del pecado, ¿no? Dicho en otros términos, darnos cuenta de que no todo lo espontáneo, no todo lo que yo tengo ganas, no todo lo que primero me sale, la primera reacción es buena, porque mi naturaleza está herida, ¿no? Y a veces salen cosas y todos sabemos que a veces uno dice, uy, Dios mío, ¿quién habló aquí, no? Mi gemela malvada. No, querida, eres tú misma con tu naturaleza herida, ¿no? Y luego, pues también reconocer que
en esta vida, la vida del hombre sobre la tierra es un duro combate, ¿no? Es lucha. Y los elementos que veíamos en el relato, pues también ayudan a entender el propio pecado, ¿no? Cómo es la tentación, cómo a veces dialogamos con la tentación, esa superficialidad de Eva y de Adán, y los pongo en el mismo nivel porque Adán tampoco preguntó, ni objetó, ni nada, para escuchar a la serpiente, el temor, la vergüenza que surgen del pecado. Bueno, todo eso nos ayuda también a entendernos, a vernos con realismo. Bueno, y la segunda consecuencia, que es la más importante, ¿no? Dios no nos abandona. O sea, el relato, o sea, es impresionante porque mientras nos está contando el castigo, o sea, mientras Dios Padre le está diciendo a la serpiente, tú te vas a arrastrar, promete el Salvador, ¿no? Lo que dice San Pablo, ¿no? Todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Incluso el pecado original, ¿no? Eso también estaba aquí en la cita de Santo Tomás. Y también lo que cantamos el Viernes Santo, ¿no? Cuando estamos entrando a la cruz, bueno, cuando el sacerdote está entrando a la cruz a la iglesia, ¿no? Y la va mostrando, ¿no? Hay un momento en el que ese canto se llama el Exultet, dice, oh feliz culpa que mereció tal y tan gran Redentor, ¿no? Entonces, confianza en que Dios no nos abandona. Eso es, San José María resumía eso en 3 palabras, ¿no? Omnia in bono. Bueno, yo les he dejado aquí en la bibliografía los puntos del catecismo. Bueno, en los resúmenes de doctrina católica es el número 7, que están en la página web de la obra. Y luego les he dejado un pequeño video que me hubiera gustado mostrarles, pero no quiero perder el tiempo en el video,